La hipnopedia o el aprendizaje durante el sueño es una técnica que ha capturado la imaginación de científicos, educadores y psicólogos por su potencial para facilitar la adquisición de conocimientos sin el esfuerzo consciente que normalmente se requiere. En este vídeo de tu canal Sueñitos, explora en detalle qué es la hipnopedia, su base científica, cómo se practica y los resultados importantes de estudios realizados sobre esta fascinante técnica. Definición de hipnopedia. La hipnopedia, derivada del griego hipnos, sueño, y paideia, educación, se refiere al proceso de transmitir información a una persona mientras duerme. La idea es que el cerebro, aunque en un estado de reposo, puede seguir procesando y reteniendo información auditiva, permitiendo así el aprendizaje pasivo. Este concepto, que inicialmente puede ser sacado de una novela de ciencia ficción, tiene sus raíces en investigaciones científicas que buscan aprovechar el estado subconsciente del cerebro para la adquisición de nuevos conocimientos. Base científica de la hipnopedia. La hipnopedia se basa en la premisa de que el cerebro humano sigue siendo activo durante el sueño, especialmente durante ciertas fases. El sueño se divide en varias etapas, incluyendo el sueño de movimiento ocular rápido, REM, y el sueño de ondas lentas, no REM. Estudios han demostrado que el cerebro sigue procesando información auditiva durante el sueño no REM, lo que ha llevado a investigar si esta información puede ser retenida y utilizada conscientemente una vez despierto. La neurociencia ha demostrado que durante el sueño, el cerebro sigue funcionando en una capacidad diferente a la de la vigilia. Las áreas del cerebro involucradas en el procesamiento de memoria, como el hipocampo, siguen activas. Esto es crucial, ya que la consolidación de la memoria, que es el proceso por el cual las memorias a corto plazo se convierten en memorias a largo plazo, ocurre principalmente durante el sueño no REM. Por lo tanto, la hipnopedia pretende aprovechar este proceso natural de consolidación de la memoria para introducir nueva información. ¿Cómo se practica la hipnopedia? La práctica de la hipnopedia generalmente involucra la repetición de información específica a la persona que duerme. Esto puede incluir el uso de grabaciones de audio que reproducen la información deseada en un volumen bajo y constante. Los pasos básicos para practicar la hipnopedia incluyen: preparación del ambiente. Es fundamental crear un ambiente propicio para el sueño, asegurándose que la persona esté cómoda y en un entorno libre de distracciones. Selección del material. El material debe ser claro y conciso. Puede incluir frases simples, vocabulario en un idioma extranjero, fórmulas matemáticas o conceptos básicos que se deben aprender. En tu canal de hipnopedia Sueñitos, encontrarás variedad de audios para diferentes objetivos en las diferentes listas de reproducción. Para niños, autoestima y confianza, aprendizaje de idiomas, manejo de comportamientos, corrección de conductas, corrección de hábitos, habilidades sociales, enseñanza de modales básicos, relajación y reducción de estrés y desarrollo y creatividad. Para adultos, autoestima y confianza, aprendizaje de idiomas, manejo de estrés y ansiedad, corrección de conductas, corrección de hábitos, mejora del sueño, desarrollo profesional, mejora de relaciones, aprendizaje acelerado, motivación y productividad, desarrollo espiritual, salud física y bienestar. Los audios deben ponerse de forma repetitiva y en un volumen adecuado para no despertar al durmiente. Es recomendable que el audio comience después que la persona haya entrado en una fase de sueño profundo, aproximadamente 90 minutos después de dormirse. Duración y repetición. La duración de las sesiones de hipnopedia puede variar, pero se sugiere que las sesiones sean lo suficientemente largas para abarcar varias fases del sueño, nunca menor a 20 minutos. El sueño en los humanos se divide en varias fases, que se repiten en ciclos a lo largo de la noche. Un ciclo de sueño completo suele durar alrededor de 90 a 110 minutos, y cada noche una persona puede experimentar de 4 a 6 ciclos. Las fases del sueño incluyen tanto el sueño no REM como el sueño REM,
La repetición constante del audio es clave para la eficacia del proceso y debe ser como mínimo de 21 días seguidos. Evaluación y ajustes. Después de las 21 primeras noches de práctica, se debe evaluar la retención de información y ajustar el contenido y duración de las sesiones según sea necesario. Resultados de estudios realizados. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosos estudios para evaluar la eficacia de la hipnopedia. Algunos de los hallazgos más significativos incluyen aprendizaje de idiomas. Varios estudios han demostrado resultados prometedores en el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, un estudio realizado en el Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro Humano encontró que los participantes que escucharon vocabulario en un idioma extranjero durante el sueño REM demostraron una mayor retención de palabras en comparación con aquellos que no lo hicieron. Memoria de declaraciones simples. Otro estudio publicado en la revista Nature Communication en 2012 descubrió que los participantes podían recordar mejor las declaraciones simples que se le habían presentado auditivamente durante el sueño no REM. Este estudio sugirió que la consolidación de la memoria puede ser influenciada por estímulos auditivos externos durante el sueño. Condicionamiento de hábitos. La hipnopedia también ha sido explorada en el ámbito de condicionamiento de hábitos. Un estudio en el Journal Neuroscience demostró que los participantes podían ser condicionados a asociar ciertos estímulos auditivos con conductas específicas, lo que indica que la hipnopedia podría ser útil en la modificación de comportamientos. Limitaciones y controversias. A pesar de estos resultados prometedores, la hipnopedia no está exenta de controversias. Algunos estudios han demostrado que el aprendizaje durante el sueño puede ser menos efectivo que el aprendizaje consciente y que los beneficios pueden variar significativamente entre individuos. Además, la capacidad del cerebro para procesar información compleja durante el sueño es limitada y la mayoría de los estudios han demostrado éxito principalmente con información simple y repetitiva. Conclusión. La hipnopedia es una técnica intrigante que ofrece un enfoque innovador para el aprendizaje y la modificación del comportamiento durante el sueño. Aunque todavía está en sus etapas experimentales y enfrenta algunas limitaciones, las investigaciones hasta la fecha sugieren que puede ser una herramienta útil para la adquisición de conocimientos simples y la consolidación de la memoria. La hipnopedia representa una convergencia fascinante entre la ciencia del sueño y la educación, ofreciendo una nueva dimensión en nuestra comprensión de cómo aprendemos y cómo retenemos la información. Mientras tanto, los psicólogos y científicos continuarán explorando este campo, con la esperanza de desbloquear todo su potencial y aportar beneficios tangibles a la educación y al desarrollo personal. Con un enfoque cuidadoso y balanceado, la hipnopedia puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje complementando los métodos educativos tradicionales. Esperamos que este video fuese de tu ayuda. Si quieres saber más sobre la hipnopedia, suscríbete a nuestro canal Sueñitos y aprovecha tus horas de sueño y la de los tuyos para ser una mejor versión de sí mismo. Hasta la próxima.